Muy bien, jóvenes, vamos a trabajar el tema 2.2. Esta vez son simetrías en el plano cartesiano. Dice que se toma el punto P, cuyas coordenadas son A, B, sobre el plano cartesiano y se determina lo siguiente respecto al punto P. Nos piden que encontremos las coordenadas del punto simétrico respecto a X. Es decir, que si tenemos el punto P, la simetría respecto al eje X, es decir, que si el eje X está acá, de tal manera que al doblarlo, este punto va a calzar perfectamente con el que está en su eje de simetría, que para este caso es el eje X, entonces sería el punto P'. Y acá tenemos la demostración y esa coordenada es A, menos B. Entonces, si nos fijamos, para el punto AB, la coordenada en A se mantiene y la coordenada en B se le cambia de signo. Para el literal B, la simetría respecto al eje Y, es decir, así, de tal manera que al doblar el plano cartesiano, este punto A, punto P, va a calzar perfectamente con el simétrico respecto al eje Y. Y para eso, si nos fijamos, la coordenada en B se mantiene y la que cambia es la coordenada en A la cual se le cambia el signo. Vale, esa es la otra parte que tenemos ahí demostrada. Y respecto al origen, es que si yo ahora doblo el plano, respecto al origen, este punto va a calzar perfectamente con el simétrico respecto al origen. Y cuando es simétrico respecto al origen, las coordenadas, tanto la coordenada en A como la coordenada en B, ambas cambian de signo. Y la última es respecto a la recta Y igual a X. Es decir, la recta Y igual a X es la recta identidad, es esta de color rojo que nosotros vemos acá. Entonces, como quien dice, doblo yo por esa recta, doblo el plano cartesiano y de tal manera que el punto P, A, B va a coincidir con el otro punto y esas coordenadas lo que sucede es que se van a invertir. Si el punto original es A, B, el punto simétrico respecto a la recta Y igual a X va a ser el punto B, A, y es lo que nosotros tenemos acá y es lo importante que nosotros debemos de rescatar. Pero eso lo vamos a ver más detenidamente con un ejemplo. Vamos a trazar las simetrías para el punto P menos 1,3. Vale. Podemos ubicar el punto menos 1,3. Menos 1,3 sería acá. Este sería el punto P. Ahora bien, me interesa primero obtener el eje de simetría, o mejor dicho, el punto simétrico respecto, bueno, vamos a denotar eso por el simétrico de P. Para este caso primero lo vamos a hacer respecto al eje X. Vale. Respecto al eje X ya sabemos que las coordenadas es A, menos B. Recordemos que este es el punto P, es A, B. Entonces, el simétrico respecto al eje X, A se sigue manteniendo y a B se le cambia el signo. ¿Estamos? Es decir, que como aquí es menos 1,3, entonces menos 1 se mantiene, pero B se le va a cambiar el signo. Entonces, para nuestro caso particular, como es 3, entonces aquí sería menos 3. Entonces, el punto simétrico respecto al eje X sería el punto menos 1, menos 3 y sería ahí. Ese sería el punto, le vamos a llamar P1. ¿Estamos? A este punto le llamamos P1. Ahora vamos a obtener siempre el simétrico de P, pero ahora va a ser respecto al eje Y. Cuando es respecto al eje Y le vamos a llamar P2. ¿Y qué sucede cuando es respecto al eje Y? Cuando es simétrico respecto al eje Y, las coordenadas son menos A, B. Recordemos entonces menos A, B. Entonces, ¿qué sucede? La coordenada en B se mantiene, que para nuestro caso original es 3, y a la que se le cambia signo es a la coordenada en A. ¿Estamos? Entonces sería menos A, pero A vale menos 1. Y menos 1, entonces se hace 1,3. Entonces, el punto simétrico respecto al eje Y sería 1,3. A este le vamos a llamar P2. Y ahí tenemos el simétrico respecto al eje Y. Al doblar el plano cartesiano, en el eje Y este va a coincidir con el otro. Vale.
Ahora vamos a hacer el mismo proceso, pero ahora vamos a sacar el simétrico de P, pero ahora va a ser respecto al origen. Cuando es respecto al origen, las coordenadas tanto A como B cambian de signo, es decir, se coloca menos A, menos B. Entonces a ese le vamos a llamar P sub 3 y sería menos A, menos 1, menos B, y B vale 3. Entonces las coordenadas de ese punto serían 1, menos 3. Entonces busco el punto acá, 1, menos 3. Sería exactamente acá. Y si nos fijamos, al doblar el punto por el origen, se va a calzar perfectamente. Lo mismo sucede si ahora obtengo el simétrico de P, pero ahora respecto a la recta identidad. Cuando es respecto a la recta identidad, si nosotros nos fijamos, lo que sucede es que se invierten las coordenadas. Ahora ya las coordenadas no son A, B, ahora se intercambian por B, A. Entonces a ese le vamos a llamar punto sub 4, y ya no sería un menos 1,3, ahora se invierten, serían 3, menos 1. 3, menos 1. De esta manera. Por lo tanto, acá sería 3, menos 1. Y este sería el punto P sub 4. Y ahora si la recta está acá y nosotros doblamos el plano por la recta identidad, este punto va a coincidir con este. Entonces de esta manera nosotros obtenemos los puntos simétricos basándonos en lo que nos indica el teorema ahí, ¿verdad? Entonces de esta manera vamos a trabajar este tipo de problemas. Bueno, ahora vamos a hacer el mismo proceso, pero ahora para el punto Q, y el punto Q las coordenadas son menos 2, menos 3. Entonces podemos ubicar ese punto Q, menos 2, menos 3, cae exactamente acá. Ese sería el punto Q. Vamos a obtener primero las coordenadas respecto al eje X. Ya sabemos que las coordenadas de todo punto son A, B. Si voy a obtener la coordenada respecto al eje X, la coordenada A se mantiene, que es menos 2, pero a la coordenada B se le escribe menos B, y B vale menos 3. Entonces quedaría así. A ese lo voy a llamar Q sub 1. Y el punto sería entonces menos 2, menos y menos se hace positivo. Entonces el punto simétrico respecto al eje X sería menos 2,3. Si nosotros nos fijamos, entonces va a caer perfectamente acá. Al doblar por el eje X, para acá, ¿verdad? Este punto va a coincidir con el otro. Vamos con el simétrico respecto al eje Y. A ese le vamos a llamar Q sub 2. La coordenada A se le cambia el signo, entonces sería menos 2. Y la coordenada en B se sigue manteniendo, sería menos 3. Entonces la coordenada del punto simétrico respecto al eje Y sería, menos y menos se hace más, 2, menos 3. Quiere decir que la coordenada sería 2, menos 3. Entonces, lo cual indica que al doblar por el eje Y, acá, ¿verdad? Si nosotros doblamos este punto, coincide con este otro. Hoy vamos con el punto simétrico respecto al origen. Cuando es simétrico respecto al origen, lo vamos a llamar Q sub 3. Tanto a A como a B se le cambian los signos. Entonces sería menos 2, menos 3. Entonces el punto simétrico respecto al origen sería menos y menos se hace más, entonces queda 2, menos y menos se hace más, entonces queda 3. 2,3. Entonces 2,3 sería el punto simétrico respecto al origen. Y vamos al último, que es respecto a la recta identidad. Le vamos a llamar Q sub 4. Lo que sucede con esto únicamente es que intercambio las coordenadas. En lugar, primero pongo B, que sería menos 3, y luego A, que sería menos 2. Entonces el punto simétrico respecto a la recta identidad es menos 3, menos 2.
sería menos 3, menos 12. Y este de acá entonces sería el punto simétrico respecto a la recta identidad. Y de esta manera vamos a trabajar entonces las simetrías para cualquier punto.